Hola, les presentaré nuestro programa del equipo 8. En este caso vinculamos MATLAB con Excel. Aquí les voy a mostrar primero cómo funciona el programa con el ejercicio que tomamos como base, que es el 14, de los que se enviaron como para resolver de ponchón analítico, el cual dice que tiene una composición de 0.69 en la alimentación, en el destilado de 0.9, en el residuo de 0.05, un flujo de alimentación de 100.000 kmol por hora. Entra como vapor saturado y tiene una relación del reflujo entre el reflujo mínimo de 1.3954. Vamos a introducir estos datos al MATLAB. Tenemos una composición del componente más volátil de 0.69, en el destilado de 0.9, en el residuo de 0.05. Ahora te pide el flujo de alimentación, que son 100.000 moles por hora. Y ahora te va a aparecer este cuadro de texto, el cual te pide que introduzcas las composiciones de entalpía en el vapor y en el líquido, y pues te va a abrir el Excel. Vas a seleccionar los datos, te regresas a MATLAB y le das en OK. Ahora te pide que ingreses el valor de Q. En este caso te dice que es un vapor saturado, lo cual la Q va a ser de 0 y la relación de flujo es de 1.3954. Y te aparecen los platos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 etapas. Entonces esto nos indica que sí está funcionando correctamente. Primero te va a pedir que ingreses la composición de la especie más volátil en la alimentación, para después calcular la composición de la otra especie. Utilizamos estas variables para XD, XW y el flujo para almacenar los datos que te dan en el problema a resolver. Aquí, por medio de balances de masa, es decir, el global de la alimentación es igual al destilado más el residuo, y el del componente más volátil, donde se multiplica cada composición con su respectivo flujo, ya sea en la alimentación, en el residuo, en el del destilado, dando así el valor del flujo de residuo y con una resta el flujo del destilado. Aquí es donde llamamos el archivo de Excel, donde se encuentran los datos de entalpía, composición y temperatura en equilibrio, almacenando estos datos en las columnas indicadas, como lo son en X, X2, Y, Y2, H de líquido y H de vapor. Con estos datos se realizará una regresión polinomial en la entalpía del líquido y del vapor, para así obtener las entalpías a cualquier composición sin tener que leer en el gráfico. Esta regresión se realizará para la entalpía de vapor y en la de líquido. Iniciando con el balance de calor, que te pide un valor de Q, ya sea que el problema te lo proporcione o en el otro caso que lo tengas que calcular. En este caso, donde lo tengas que calcular, debes de ingresar un valor de 100. En este caso, si no te da el valor de Q, pero sí te da una entalpía de alimentación, pues deberías de introducirla para ahora calcularte la Q. Siguiendo con el cálculo del reflujo mínimo, que con el valor de Q que se le proporcionó o calculó el programa, obtendrá la pendiente y la ordenada de la línea de alimentación, así como el pinch point por medio de las iteraciones. Ahora calcularemos el reflujo mínimo, donde se te pide la relación, ya sea que diga que el reflujo es 1.5, el reflujo mínimo, pues vas a colocar 1.5. Seguiremos con el cálculo del reflujo L y V1. En la zona de enriquecimiento tendremos un balance de masa, calculando una XN desde el destilado hasta 0, el YN, la entalpía de vapor, la líquida, el VN1, la LN, para así corregir los valores con iteración hasta obtener valores constantes. La línea de empobrecimiento irá desde la composición en el residuo hasta XA, ya calculada. Calcula BN1, LN, BM, LM, corrigiendo todos estos valores con el error de 1 por 10 a la menos 6, para vaciarlos a una matriz y hacer una línea de tendencia. Para la alimentación cambia según la Q, pues si es mayor a 1, la Y alim evaluará desde la X1, que es la alimentación, pero sumando. Si es menor a 1, irá desde el pinch point hasta X1. En esta parte será el trazado de las líneas de composición en el destilado, fondo sin alimentación. En el trazado de platos de enriquecimiento, al inicio deben ser las composiciones igual a XD. Para usar una composición será XE0, que debe ser mayor a XA, que es en el punto de intersección. Al ser mayor, entra el ciclo. Después con el otro while se le irá restando al XAH poco a poco hasta que su valor sea igual a la que está en equilibrio. Al tener este valor, XE01 tendrá una línea horizontal con el setline desde XE0 hasta XE01. Otra observación es que al llegar al punto de intersección, la línea se encontrará respecto a la línea de empobrecimiento, es decir, en esta sección. Para el trazado de etapas en el empobrecimiento será el mismo método, pero con la condición de que XE0 sea mayor a XW.
Ahora les voy a mostrar lo que tiene el Excel. Te va a pedir las constantes de Antoine del componente 1 y del componente 2, esto en kilopascales por grados centígrados. Te va a pedir una presión. Todo esto va a ser para calcular las temperaturas, las presiones de saturación, el alfa y la presión de saturación corregida, y basándose en esta tablita. Te va a pedir los CP de cada componente y seguirá con el cálculo de lambda, para así seguir con el cálculo de las entalpías en el líquido y en el vapor. Ahora vamos a ver los resultados de distintos casos. Tendremos una composición de la alimentación de 0.4, en el destilado de 0.95, en el residuo de 0.1, un flujo de alimentación de 100.000, de Q, que en este caso va a ser de 1, va a entrar como líquido saturado, con una relación de 2, 6 etapas teóricas. En otro caso tenemos una composición de alimentación de 0.5, en el destilado de 0.9, en el residuo de 0.1, un flujo de alimentación de 100.000, un valor de Q de 0.5, una relación de 0.4, y aquí vemos cómo se trazan 7 platos y cómo nuestra Q, bueno, la línea de alimentación, cumple entre estar entre 1 y entre 0. Otro caso sería de 0.5 en la composición de la alimentación, 0.9 en el destilado, 0.1 en el residuo, 100.000 de reflujo, no tenemos el valor de Q, entonces ponemos un 100. Te pide que ingreses la entalpía de alimentación, que en este caso será de 6.000. Una relación de 1.4. Para finalmente trazarte 7 platos. Tenemos otro caso cuando entra como líquido subenfriado, es decir, en la composición de alimentación es de 0.35, 0.92 en el destilado, 0.1 en el residuo, 100.000 en el flujo de alimentación, te pide que ingreses el valor de Q, que es 1.4, la relación que es de 5, y te marca 4.5 platos. Es importante mencionar que para que te abra el Excel debe de estar en una misma carpeta el archivo de MATLAB con el Excel, para así el momento de llamarlo se abra y no tenga ningún problema.